Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde la ciudad de Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Llegamos hoy al programa número 11 de esta serie de podcasts que ustedes van a poder escuchar en mi canal de YouTube, Antón GF, muy pronto. Y hoy tenemos un programa que a mí me interesa mucho, una conversación que llevo tiempo queriendo tener con una persona que ha trabajado mucho últimamente, sobre todo en el campo del espiritismo. Es un profesor de filosofía e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Sin duda, si están por YouTube lo conocerán por sus vídeos en internet y también quizá por sus artículos en el Catoblepas. En estos momentos está preparando la edición de un manuscrito del siglo XIX sobre el tema del espiritismo titulado Hechos de Espiritismo. Está en estos momentos hablándonos gracias a la magia de Internet, de las comunicaciones cibernéticas desde Moratalla, en Murcia, en España, y su nombre es Joaquín Robles López. Joaquín, muchas gracias por estar aquí en este programa del Envés de la Página. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues yo reconozco que he conocido tu trabajo acerca de este tema del espiritismo gracias a un par de vídeos que he tenido la oportunidad de ver en YouTube, presentaciones que tú hiciste hace unos años en la Fundación Gustavo Bueno, precisamente, con la que estás trabajando como investigador asociado. Y la primera pregunta que se me ocurre después de ver esos vídeos, Joaquín, es ¿de qué manera, cuándo y cómo te has interesado por un tema como el espiritismo? Pues mira, la verdad que a mí me interesaba más bien poco, pero a raíz de ese un tema para hacer una tesis doctoral, y Gustavo Bueno Sánchez fue el que me dijo, bueno, ¿por qué no lo haces sobre esto? Porque en principio iba a ser sobre un espiritista telegrafista que era de Cartagena. Y entonces sencillamente fue la proximidad geográfica que Gustavo Bueno Sánchez, que iba a ser director de la tesis, que finalmente no la ha hecho, por cierto, porque me cansé, pues él me dijo, bueno, al ser de Cartagena, pues igual hasta pillas alguna subvención ahí en la Comunidad Autónoma de Murcia. Pero en fin, bueno, entonces fue el interés, por aquí me vino el interés, pero vamos, yo por este asunto nunca he tenido el más mínimo interés, ¿no? De hecho, siempre pensé que era un asunto al que no había que darle demasiada guerra, porque se descalificaba el solo por lo absurdo de algunas de los delirios que tienen. Sin embargo, cuando empecé a leer y a ver, me di cuenta que aquello pues, se podía discutir y que era un asunto bastante serio, porque pretendían, por ejemplo, este señor cartagenero telegrafista, Manuel García Soriano, decía que el espiritismo es la verdadera filosofía. No una filosofía entre otras, sino la verdadera filosofía. Y él era discípulo de Allan Kardec, como sabes, fue el que sistematizó todo el credo espiritista precisamente a mediados del siglo XIX en Francia, y Kardec también pretendía que el espiritismo era una verdadera ciencia. O sea que prácticamente era una totalización completa, un delirio de estos que llamamos sociológico, puesto que todo lo reducía a sus propias categorías. Ya la omnitudo rerum, el mundo entero, se podía explicar mediante las doctrinas espiritistas. Y entonces, bueno, pues aquello ya teníamos que se podía discutir, puesto que allí estaba inmersa una gnoseología y una ontología. Y entonces lo primero que hice yo pues, fue analizar las relaciones entre la filosofía y el espiritismo en la primera conferencia que impartí en Oviedo, que esto sería por 2014, me parece. Y justamente cuando fui a exponer aquella tesis, que básicamente era que la filosofía, la verdadera filosofía es incompatible con el espiritismo, yo afirmé entonces, la tesis fuerte era que filosofía y espiritismo formaban una disyunción, pero en el sentido de la disyunción exclusiva. Filosofía o espiritismo, y no es posible que ningún tipo de connivencia entre ambos, que no habría ni vasos comunicantes, que sería la negación de la verdadera filosofía, sería el espiritismo. Un poco para actuar con la misma virulencia, digamos, que García Soriano, ¿no? pero a la inversa. Y estando exponiendo aquello, pues Gustavo Bueno Sánchez había comprado una biblioteca, o parte de una biblioteca, a un librero conocido de Oviedo, amigo suyo,
Y en esa biblioteca se encontraba escrito con pluma estilográfica y en cursiva decimonónica nada menos que un diario de las sesiones espiritistas que se celebraron en Madrid desde el día 26 de diciembre de 1868 hasta prácticamente la noche en que asesinan al general Prim, que es el 20 de diciembre, 2 años después. Y ese era un libro escrito por alguien que iba a las sesiones celebradas en Madrid, primero en una sociedad primitiva que se llamaba el Círculo Espiritista de Madrid, que eso desembocó en 2 sociedades diferenciadas, por un lado lo que pasó a llamarse la Sociedad Espiritista Española y por otro lado el Círculo Magnetológico Espiritista, que cada uno tenía su propio periódico, sus propias sedes ahí en Madrid, diferentes pisos que compartían con gente de lo más variopinto, por ejemplo, con los anarquistas de la época. Bueno, y este Lucas de Aldana, que era un ingeniero de minas, que había venido a Madrid en la época del gobierno provisional, tras la Revolución Gloriosa, la que destituyó a Isabel II, él había llegado a Madrid para hacer el mapa del catastro. Y era espiritista y fue presentado primero en el Círculo Espiritista de Madrid y luego, tras la duplicación de los entes, sin necesidad, pues él perteneció a las 2 sociedades. Y entonces hay por unas veces es la reunión que se celebra en la Sociedad Espiritista Española y otras veces lo que cuenta ahí en el diario es lo que se celebra en el Círculo Magnetológico y da un retrato pues estupendo de los personajes que pasaban por allí, muchos de ellos diputados o generales del ejército, todos ellos masones, pertenecientes a las 5 ramas de la masonería que operaban por España en el siglo XIX. Y entonces era un relato interesantísimo. Además, en una época en la que el gobierno provisional estaba redactando la Constitución y había que tratar la cuestión religiosa, pues aquí las críticas a la Iglesia Católica eran, bueno, ferocísimas, hasta el punto de que algunas llegaron a ser tan escandalosas que provocaron incluso escisiones dentro, porque los propios espiritistas decían, bueno, esto es demasiado lo que estáis diciendo de la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues le dediqué 2 años a transcribir, pues realmente la letra era muy complicada, una letra apresurada, aunque es curioso esto también, y lo hemos hablado Gustavo y yo, que es curioso que el libro comienza en la primera página con la primera visita y termina la última página del libro con la última, y es un cuaderno escrito, manuscrito. Quiero decir que estaba perfectamente ajustado el relato escrito al volumen del cuaderno. Cuestión de espíritus podría ser eso entonces, ¿no? Yo creo que más bien, porque encontré luego hojas sueltas, yo creo que más bien este señor tomaba nota en hojas sueltas. Y luego él, al pasarlo, se esmeró, porque era un hombre muy escrupuloso. Entonces se esmeró para que le coincidiera justo el principio con el fin. Y seguramente si tuvo que cortar al final, iría calculando al final para que le saliera. Es la única solución que le encuentro. O como tú dices, la mediación de algún espíritu. Tú has hablado en esas presentaciones que has mencionado, pues acerca de la relación entre espiritismo y filosofía. ¿Es una filosofía? ¿No es una filosofía? Tú te decantas en esas presentaciones por decir que no, que no lo es. Pero ¿qué es realmente cuando estamos hablando de espiritismo? ¿De qué estamos hablando específicamente? Bueno, depende de la plataforma en la que estés, o depende de que el juicio que hagas sea EMIC o ETIC. Desde el punto de vista EMIC, según ellos, pues hay 2 ramas que ya se veían claramente. Estoy hablando del siglo XIX. Ahora, lo de ahora ya, si quieres luego hablamos, pero me estoy refiriendo al siglo XIX. Ahí estaban los del círculo magnetológico, pensaban que el espiritismo era una ciencia. Y entonces aquellas reuniones eran una especie de laboratorio para invocar a los espíritus. Tenían las planchetas, lo que después se llamaron las ouijas, ¿verdad? Eran unas mesas que giraban y hacían espectáculos de magia, vamos. Volaban las mesas voladoras, o otros espectáculos de sustanciar una mano de un espíritu. Entonces, para ellos, que venían de la influencia anglosajona, porque el espiritismo comienza en Alemania, pero el pistoletazo de salida para su extensión y publicidad por el mundo lo dan en Estados Unidos las hermanas Fox, que eran originarias de Alemania. Y entonces dijeron en Nueva York, decían que se comunicaban con un buhonero que había sido asesinado y estaba enterrado en la pared.
y entonces daba golpes en la pared y, bueno, aquel caso pasó a Europa y ahí es donde surge Alan Kardec, etcétera. Pero la tradición no es originaria de Estados Unidos, sino de Alemania, de los cuentos que tenían en Alemania y las bromas que se gastaban. Entonces, a raíz de ahí, el espiritismo prendió y conectó con la filosofía positivista. Para ellos, y precisamente este ingeniero de minas titula su obra Hechos de espiritismo, no habla de fenómenos espiritistas o de interpretación, no, hechos, para ellos eran hechos, y por tanto la ciencia era una ciencia en el sentido en el que la puede defender pues un positivista, es decir, una ciencia que tiene unos hechos ahí y los describe, lo que en la gnoseología materialista llamamos descripcionismo, ¿verdad?, de Schlick y compañía. Uh-huh. Entonces la ciencia se trata de un mero computador de datos, y para ellos los hechos, claro que no son hechos, porque en realidad son fenómenos percibidos oscuramente y generalmente con tramoya alrededor. Esta es la cuestión. Es decir, porque un hecho, la característica de un hecho es que se tiene que dar siempre en las mismas condiciones. La caída de un grave, pues si cae en las mismas condiciones, cae 1000 veces. Sin embargo, estos hechos espiritistas se dan con luz de gas y se dan de modo que tienen que ser en determinados lugares y no en otros, con unas personas presentes y no otras. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces no son hechos, que son fenómenos que tienen probablemente otras explicaciones, pero que ellos toman como hechos. Es decir, que cuando hay un movimiento de la mesa, pues en vez de interpretar que hay un movimiento involuntario o lo que sea, pues, o que ha habido un movimiento de la tectónica de placas, vamos, que no. Interpretan que es un espíritu que la está moviendo, pero claro, eso es la aplicación de un prejuicio anterior. Entonces no son hechos, son fenómenos muchas veces oscuros y que además, bueno, por lo que se refiere a lo que yo vi ahí en estas sesiones que se hacían, en realidad los medium, la mayor parte de ellos no estaban en el asunto, vamos, eran unos farsantes, sabían que era mentira y se inventaban las cosas, y eso pues le proporcionaba algún tipo de dinero, no sé, o de relaciones sociales, o, en fin, pero que ninguno de los mediums se podía creer las majaderías completas que suelen decir en esta obra de Lucas de Aldana, que a mí me terminó dando pena el hombre porque es una cosa impresionante. Un poco como las hermanas Fox, que realmente todo aquello era una farsa, estaba preparado y luego se demostró también que era una farsa. Sí, al parecer tenían un problema óseo y entonces con las articulaciones provocaban los ruidos. Y eso al parecer también, porque luego hay quien dice que es mentira eso, que su madre, alcohólica, al final tuvo arrepentimiento sincero y entonces contó lo que pasaba, que tenían las articulaciones algún problema óseo y entonces aquello sonaba y esos eran los espíritus que hablaban en Morse. Por eso muchos telegrafistas eran espiritistas, la idea del Morse y el fluido, en fin. Bueno, entonces estos, como te digo, pensaban que el espiritismo era una ciencia. Sin embargo, los de la Sociedad Espiritista Española, que eran, digámoslo así, afrancesados, uh-huh, porque la masonería también estaba dividida entre la inglesa y la francesa, en fin, pues estos pensaban más bien que se trataba de una filosofía, y de una filosofía que tenía su correlato de filosofía política, como es natural. Y entonces estaban más interesados por, pues qué sé yo, pues por la guerra franco-prusiana o por los problemas que había con las quintas en Barcelona, estaban preocupados por el precio del trigo, si iba a subir o iba a bajar, qué iba a pasar si se iba a elegir un rey o no se iba a elegir un rey, si finalmente iba a ser Serrano el regente o no, en fin, las cuestiones propias de historia y de política aparecían en la sociedad espiritista, mientras que los otros pues era más bien que si el magnetismo, la curación, si mientras unos iban por el positivismo, digamos, pretendían que el espiritismo era una ciencia experimental, los otros más bien pretendían que el espiritismo era una filosofía, y una filosofía de la historia y una filosofía política. Pues, y vamos, en los dos casos, un completo disparate, por dónde cogerlo, en cualquiera de los dos casos. Pues ya sea originario de Alemania, amplificado después por los Estados Unidos, en algún momento este espiritismo llegó a España y tuvo una enorme popularidad también en España, pero más o menos ¿cómo y cuándo entra el espiritismo en España? Sí, entra por San Fernando en 1854. La mayor parte de las historiografías que hay sobre el espiritismo, incluso las que hacen EMIC ellos mismos, lo sitúan en Cádiz un año después. Pero precisamente en este documento
que yo he transcrito, aparece un señor que viene de Cádiz y que indica en Madrid que la primera sociedad espiritista que hubo es la de San Fernando, y es un año anterior a la que en todas todas están mal, ¿eh? O sea, todas están mal, y aquí tengo yo la reliquia que prueba que hubo una sociedad anterior en San Fernando. Entra por el sur, entra por seguramente los marinos ingleses, etcétera, de todas. Sabes tú que en Andalucía la presencia inglesa en el siglo XIX fue abundante, y entonces pues entra con ellos por ahí, como el fútbol, ¿verdad? Entra por el sur, por Cádiz, y a Madrid tarda algo en llegar porque la Sociedad Espiritista de Madrid es ya de los 60, tarda cierto tiempo en llegar, y en Madrid confluyen los dos, el que viene del sur con el que viene del norte. Esto se ve claramente aquí. La medium que finalmente pasará a la Sociedad Espiritista es una medium francesa, mientras que los otros hablan del comercio con Inglaterra, están muy preocupados siempre por Inglaterra. Y mientras que los otros, sí, aquí el espiritismo, como es un asunto que aquí había estado bloqueado completamente por la Iglesia Católica, pues entra con todas las modas, con todos los modernismos, y tiene mucho que ver con esto que tú trabajas, tiene mucho que ver con la literatura romántica francesa del siglo XIX, que muchos de ellos eran espiritistas, y el romanticismo pueril de este tipo de folletines que se hicieron famosos en el XIX, pues uno de los que frecuentaba la Sociedad Espiritista y que fue su presidente, que usaba un seudónimo, Alberico Perón, escribe varios folletines imitando a la moda francesa. O sea que es una época de penetración en España de digamos, los errores vulgares de Europa, por decirlo de un modo suave, ¿no? Tú has postulado en tus presentaciones en la Fundación Gustavo Bueno que el espiritismo no es categóricamente una filosofía, y hablas de no espiritismo y filosofía, sino espiritismo o filosofía. ¿Puedes explicar brevemente, Joaquín, por qué tú piensas que el espiritismo no puede ser una filosofía? Pues bueno, vamos a ver, en sentido estricto no. Otra cosa es que utilicemos filosofía en el sentido lato, en el sentido de las concepciones del mundo, y en el sentido en el que hablamos de la filosofía de los bantúes, o de la filosofía de los yanomamis, o de los bosquimanos. Y entonces, así, en ese sentido lato, pues sí, es una filosofía como cualquier otra, como la filosofía en sentido genitivo también, filosofía mundana, se puede entender así. Ahora, en cuanto a filosofía académica, es imposible, es completamente imposible, es algo prefilosófico, y precisamente también porque es precientífico. Y la filosofía académica, bueno, al menos nosotros la concebimos como un saber de segunda potencia, un saber de segundo grado, que presupone que las ideas han sido roturadas a través de los conceptos por las técnicas y las ciencias. Entonces, el espiritismo es sencillamente algo diagnosticable desde la verdadera filosofía académica, pero no puede ser nunca una filosofía académica, porque es sencillamente lo que llamaríamos pues un grave error, un dislate completo, un delirio, es un delirio. Y entonces tiene máximo interés, desde luego, en el estudio de los delirios. Precisamente hace un par de días, el viernes, estuve en unas jornadas que organiza la UNED en Talavera de la Reina, y me encargaron precisamente hablar, y me dijeron este título mismo, el delirio espiritista. Y entonces lo que hice yo fue clasificar las clases de delirios, para mostrar que en cada uno de esas clases de delirios lógicos, delirios políticos, delirios psicológicos, etcétera, en todas y cada una de ellas cabe el espiritismo. Y entonces, pues no puede ser una verdadera filosofía, ni se puede construir un mapa mundi, ni más allá de un mapa mundi que está a la altura del mapa mundi de un chimpancé o poco más. Es decir, una cosa infantil, propiamente, que no ha rebasado todavía la altura del mito. Y en todo caso, habría que ver si la racionalidad del espiritismo es una racionalidad mitológica, tenebrosa o luminosa. Yo creo que es profundamente tenebrosa, es oscurísima, ¿no? Algo que me parece muy curioso sobre el manuscrito que tú has estado preparando para publicar, Hechos de Espiritismo, es precisamente ese título que tú mencionabas antes, Hechos de Espiritismo. Nos da la sensación de que quien escribió este manuscrito y la gente que se reunía alrededor de estas reuniones espiritistas en Madrid pensaban que había materialidad en el espiritismo, quizá.
Así es, esa es la clave, que el espiritismo es en realidad un espiritualismo primogenérico y de ahí precisamente el dislate ontológico, porque, bueno, si la materia del primer género son cuerpos, pues claro, es que resulta que los espíritus son cuerpos. Es que son cuerpos que además penetran los espacios y ellos les llaman fluidos. Los espíritus son fluidos, se comunican, el periespíritu, hay un espíritu, está el periespíritu y el cuerpo. Y entonces el espíritu se comunica con el cuerpo por el periespíritu, que es un fluido. Y claro, ese fluido pensaron que era magnético o eléctrico, de ahí la cantidad de electricistas, como te he dicho antes, y de telegrafistas que se pasaron al espiritismo. Y claro, es que el espiritismo surge en un momento, o se codifica en el siglo XIX, en un momento en donde ya no tenía mucho sentido justificar la existencia de espíritus como gases, porque realmente, como sabrás, pues la palabra ánima, alma, es neuma en griego, que significa aire, que no hay más misterio, los espíritus son los gases. Pero claro, ya a estas alturas del siglo XIX, con el descubrimiento de la electricidad, del el telégrafo, etcétera, pues había que cambiar un poco el asunto. Y es aquí cuando se empieza a decir que los espíritus son energía. Pero claro, la energía es primogenérica, la energía no es un producto de la conciencia y la energía tampoco es un teorema matemático, digámoslo así, aunque se pueda expresar en leyes matemáticas. La energía es un concepto primogenérico, es materia también. Entonces resulta que los espíritus son materia y entonces el espiritismo vendría a llenar la casilla de los formalismos muy variados que hay, que en realidad son materialismos reduccionistas, es decir, el espiritualismo terciogenérico que vivimos todos los días, con la democracia como una forma separada, la solidaridad, la tolerancia, la libertad, la felicidad, todo esto son formas separadas, formas sin materia, son espíritus flotantes de carácter terciogenérico. También hay un espiritualismo muy grosero, psicologista, todo está orientado hacia el disfrute o la felicidad entendida como bienestar psicológico, un materialismo segundo genérico también rampante en las redes sociales y por todos sitios, y estos espiritistas vienen ahora con el primogenérico, un espiritualismo primogenérico. Los espíritus son cuerpos, o sea que aquí el dislate ya no puede ser mayor, porque son cuerpos inmateriales, y esto ya pues, a ver quién lo entiende, ¿no? Es hierros de madera, en fin, una cosa que no hay por dónde cogerla, pero que son cuerpos porque además producen hechos, esta es la cuestión. Y entonces, pues claro, si dan golpes tienen que tener algún tipo de materialidad para golpear, porque a ver si no, ¿cómo van a dar golpes? O tienen que alterar el flujo del aire. Entonces, los espiritistas pues consideraban que eran fluidos, ¿no? Fluidos, pero claro, fluido energético, no fluido, fluido líquido, sino fluido energético. En fin, vamos, como ya te digo, es imposible concederle a esto la posibilidad de erigirse en una filosofía que pueda dar cuenta de la realidad en nada, ni en los aspectos más mínimos. Naturalmente, pues sí que pueden tener su propia incluso teoría de las ideas, pero realmente eso es un disparate completo, todo un completo disparate. Escuchan la voz de Joaquín Robles López, que nos habla desde Moratalla, en Murcia, en España. Esto es un nuevo episodio del podcast El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy estamos hablando con Joaquín acerca de espiritismo en España y sobre todo espiritismo en el siglo XIX, pues él ha estado trabajando sobre un manuscrito que se llama Hechos de Espiritismo, que esperamos que se publique en un futuro próximo. Joaquín, el espiritismo desde que apareció en España fue una moda que gozó de gran popularidad, tanto en los siglos XIX como XX, no solamente en España, sino también en Europa y en América, entre los artistas, incluso también entre las clases acomodadas. ¿Cómo puede explicarse el éxito que tuvo en esos momentos el espiritismo? Pues en el siglo XIX seguramente pues porque no había tanto entretenimiento como ahora, no había televisión. De hecho, la llegada de la luz eléctrica dio un golpe certero al espiritismo. Es decir, que estos son fenómenos que funcionan mejor a la luz de las velas. Y como bien dices, primero fue un entretenimiento de la aristocracia y de las élites. Esto se ve claramente en el manuscrito. Estamos hablando de ministros, generales, condesas, también algún que otro poeta, el introductor de la homeopatía, que era catedrático, algún catedrático de latín iba por allí. Es decir, una élite
que eran los que trajeron el espiritismo y los que empezaron a funcionar. Como suele pasar con todo, pues el pueblo democrático también tiene derecho a las mismas estupideces de la élite aristocrática, ¿no? Y entonces el pueblo democrático se empapó del asunto y hubo un momento en 1869 que cuenta Lucas de Aldana que no había calle en Madrid que no tuviese un centro espiritista. Quiero decir que claro, la cosa se fue extendiendo. Y sobre todo en el siglo XIX el vehículo de extensión eran los periódicos, evidentemente. Eran los periódicos. Solamente después de la muerte de Franco aquí en España empezó a ser un vehículo de irradiación de las estupideces espiritistas la televisión. Y sobre todo a raíz del triunfo del PSOE, porque hasta el triunfo del PSOE no había tantos programas. Y hubo ahí una temporada que a todas horas se hablaba de extraterrestres y de espíritus, etcétera, y revistas, etcétera. Pero en el 19 fueron los periódicos. Ten en cuenta que en Madrid había más de 80 periódicos en Madrid y cada asociación tenía su periódico. Los anarquistas tenían periódico, los liberales moderados, unionistas, los de la DGT, todo Dios tenía periódicos y los espiritistas tenían dos. El Criterio Espiritista, que editaba el Círculo Espiritista de Madrid, después Sociedad Espiritista Española, y el Alma, que es el que editaba el Círculo Magnetológico Espiritista y del que prácticamente no se conserva nada más que una portada por ahí, mientras que el Criterio se ha conservado entero. Yo tengo todos los ejemplares, pero del Alma solo encontré una portada. No sé qué pasó con ese periódico. ¿Y quiénes eran los lectores de estos periódicos en el siglo XIX? ¿Los propios socios de estas sociedades o había gente fuera de las sociedades que los leía también? Sí. Ten en cuenta, en la sociedad espiritista aquí aparecen multitud de nombres y luego, bueno, digamos que también tenían las sesiones dedicadas al gran público. Es decir, había unas sesiones internas de los miembros para los socios donde se hacían, pues invocaban a los espíritus y se les hacía preguntas, o bien de política o bien de ciencias. Pero luego, cada cierto tiempo, organizaban algún acto para el público y se abarrotaba la sala, llegaban miles de personas. Yo supongo que el periódico se distribuía, no sé si gratuitamente o no, porque creo que no lo puedo mirar ahora, pero me parece que se distribuía gratuitamente. Y eso, pues, ellos con su causa hacia adelante. Lo que quizás no eran conscientes de que tanto éxito que tuvieron, pues fue incluso la razón de su propia muerte. Porque ya vieron que la cosa se estaba vulgarizando y que ya no eran nobles y condesas, sino electricistas y agricultores y esto. Entonces, el propio éxito les hizo despreciarle. Y luego, en la Primera República incluso se pretendió, llegó a tener tanta influencia que se presentó un proyecto de ley para que el espiritismo fuese una asignatura obligatoria en los estudios secundarios y en la universidad, nada menos. Lo que pasa es que, bueno, pues aquello enseguida se acabó y no prosperó. Pero hasta ese punto llegó. Aquí, durante la Segunda República, volvió a florecer también el espiritismo. Ya te hago un poco el recorrido hasta nuestros días, ¿no? En la Segunda República volvió a florecer el espiritismo asociado, si esto es una cosa muy, muy curiosa, a la CNT, a la Confederación Nacional del Trabajo, los anarquistas. Y hay por ahí textos de los anarquistas elogiando el espiritismo. Algún tipo de confluencia vieron. Quizás la enemistad frente a un tercero común, que sería la Iglesia Católica. Pero luego con Franco aquello desapareció completamente y pasó, en todo caso, se siguieron haciendo sesiones en Madrid, había medium y tal, pero eso ya volvió al lugar en el que quizás estaba en la Edad Media, como cuentos de viejas y cosas así muy, muy residuales que no tenían la mayor importancia. Y el desarrollo posterior, ya en la democracia, hizo que España fuese otro país más afectado por los delirios espiritistas, aunque la palma se la llevan en Sudamérica. En España creo que actualmente hay 20 o 20 y tantas sociedades, o 30, no me acuerdo. Pero en Brasil, por ejemplo, hay más de 800, en Cuba hay 400 o 500, en México creo que también hay bastantes. Quiero decir que es un asunto que, por lo que sea, en España ya no ha aprendido tanto. No tiene ya la fuerza que tuvo en el siglo XIX, aunque seguramente creyentes tendrá muchos. ¿Crees que en su origen el ascenso y la popularidad del espiritismo pudieron tener quizá algo que ver con un cierto declive de las religiones institucionalizadas? ¿O crees que quizá el espiritismo puede convivir con la religión organizada sin ningún problema?
No, el espiritismo es incompatible con la doctrina católica completamente. Entre otras cosas porque la doctrina católica cree que el espíritu está durmiendo en el cementerio a la espera del juicio final. Entonces el espíritu no puede andar pegando golpes por las paredes. Es incompatible completamente con el catolicismo. Con otras religiones, pues bueno, quizás no había mayor problema, ¿no? No sé, pero yo de otras no sé. Pero con la doctrina cristiana imposible. Vamos, con la católica y con las iglesias reformadas. Creo que no se puede mezclar, ¿no? No se puede bendecir el espiritismo. Y la pérdida de poder. Yo creo que el espiritismo es una de las herramientas de quienes se declararon enemigos de la Iglesia Católica, principalmente la masonería. Yo creo que es una herramienta utilizada por ellos para atacar a la Iglesia Católica, para restarle fieles, eso es evidente. Y en Sudamérica ahora, pues es evidente también, que es una herramienta contra la Iglesia Católica. Y claro, la Iglesia siempre ha tenido la virtud o el defecto quizás del sincretismo, de ser capaz de ir fagocitando otros cultos con los que se va tropezando o adaptándolos. Los propios ritos de paso ya tenían su origen en las religiones romanas y la Iglesia, que es apostólica, pero también es romana, los adoptó sin problema. Pero yo creo que con las ceremonias espiritistas lo tiene muy difícil. De hecho, la dogmática católica lo que dice es que esos fenómenos, si existen, porque la Iglesia los admite como probables, pero no como seguros. Si existen ese tipo de fenómenos, dice la Iglesia, no son espíritus quienes los provocan, sino el diablo. Entonces, inmediatamente la doctrina espiritista se considera una doctrina satánica. Y entonces, como usted comprenderá, pues es imposible, ¿no? que se puedan ir, que puedan ir las dos de la mano, es imposible. ¿Piensas que quizá a finales del siglo, bueno, mediados finales del siglo XIX, esta época en la que en Europa y en los Estados Unidos las tecnologías empiezan a tener cada vez más importancia con una multitud de inventos que se van produciendo, quizá la tecnología tuvo algo que ver también en el ascenso del espiritismo, en el sentido de que, por ejemplo, si Edison inventa el fonógrafo, por ejemplo, sería quizá posible hacer grabaciones de estos espíritus y ya no serían solamente textos escritos acerca del tema, sino que se podían buscar incluso grabaciones, cuestiones sonoras. ¿Piensas que la tecnología tiene algo que ver también en esta importancia que empezó a adquirir el espiritismo a partir de mediados del siglo XIX? Sí, por supuesto. Y de hecho, muchos espiritistas luego resulta que en su vida ordinaria pues eran técnicos, por ejemplo, este ingeniero de minas, o por ejemplo, los padres la dinámica de fluidos también se dedicaron al espiritismo. Y en fin, que hay muchos científicos interesados por esto. Pero más bien, más que una ciencia o más que en el ejercicio de su ciencia, en donde se mantenían completamente materialistas, esto era, digamos, su filosofía espontánea. Y esto tendría que ver con que su ciencia o su actitud racional ante la vida les había apartado la Iglesia Católica. Y claro, o sea, aquí se puede aplicar aquello de que cuando uno deja de creer en Dios empieza a creer en cualquier cosa, ¿no? Y entonces llenaban, eso es de Chesterton, pues llenaban ese vacío espiritual con el espiritismo porque les parecía una doctrina más racional. Pero efectivamente el telégrafo, como tú dices, el fonógrafo, como ahora los ordenadores y las cámaras de alta densidad y de no sé qué, se utilizan para un espiritismo avanzado en donde, bueno, yo he visto algunos programas de gente que van a cazar fantasmas a no sé qué sitio, se ponen la cámara y entonces si se mueve una puerta y graban las variaciones de las ondas electromagnéticas. Todo esto se acompaña, claro, de un aparato tecnológico que le da, en cierto sentido, una apariencia de credibilidad o de que aquí realmente estamos ante algo que tiene un fundamento científico, pero que en realidad no es más que una parafernalia tendente más bien a encubrir y a vender cosas, entre otras cosas, porque vamos a ver, si es que desde el punto de vista ontológico el espiritismo es imposible. O sea, estamos hablando de vivientes incorpóreos, pero que tienen alguna especie de cuerpo. Es un completo dislate, no puede ser de ninguna manera. Pero la gente pues lo cree, pero yo en asuntos de creencias no soy competente. Esos programas de los que hablas aquí en los Estados Unidos tienen un éxito excepcional en algunos de los canales de cable, eso te lo puedo decir con total seguridad. Yo mismo he visto algunos y la verdad es que
no es que estén cogidos por los pelos, es que son absolutamente demenciales en muchos casos. Sí. Es curioso también como lo que tú has mencionado, como algunos de estos técnicos, inventores, hombres de ciencia estaban interesados en el espiritismo, quizá por lo que tú dices, que la ciencia los aleja de la religión y entonces buscan otra cosa para sustituirla. El caso de Arthur Conan Doyle, el escritor inglés, creador de Sherlock Holmes, es muy evidente, Sí. un hombre que se basa en la lógica, en lo material para escribir sus obras y después, quiero decir que no es un romántico de principios del siglo XIX que se crea todo este tipo de cosas, pero después en su vida personal sí que tiene interés en el espiritismo y eso es una paradoja en realidad. Bueno, no creas que es una paradoja, porque obedece todo a una filosofía no representada en ellos, que es el positivismo. Mencionas precisamente a Conan Doyle, que yo creo que es en la primera entrega que se hizo en aquel periódico donde se publicaban los relatos de Sherlock Holmes. En la primera entrega, Watson hace una descripción de Holmes, supongo que recordarás, Uh-huh. y entonces va analizando los conocimientos que tiene y dice que de química tiene unos conocimientos enormes y más que un catedrático, que sabe mucho de física, de biología, en fin. Y sin embargo, Watson queda asombrado porque no sabe nada de astronomía y no sabe nada de filosofía. Y Uh-huh. entonces le pregunta cómo es posible que no sepa nada de astronomía, porque resulta que Holmes no sabe que la Tierra gira alrededor del Sol. Y entonces Watson le dice, bueno, pero ¿cómo es posible que una persona tan sumamente inteligente como tú no sepa que la Tierra? Y entonces le dice, ese es el positivismo, le dice Holmes, ¿eso te ayuda a solucionar algún crimen? Pues entonces, ¿para qué lo quiero saber? Entonces, ¿para qué quieres saber astronomía? ¿Para qué quieres saber filosofía? Eso no sirve para nada. Es el argumento, el argumento antimetafísico, ¿no? Diga usted algo, o es empírico, o es una verdad obvia, lógica, de carácter lógico. Si no es ninguna de las dos, no tiene sentido. Entonces, ese es el positivismo. Y el espiritismo son hechos, no se dan cuenta, claro, no tienen, su filosofía no les permite distinguir, por ejemplo, entre hechos y fenómenos. O darle a las teorías la importancia que tienen. Ellos piensan que hay una realidad ahí y que esa realidad hay que describirla. Y entonces, bueno, pues si se mueve la mesa, hay que describir el movimiento de la mesa. Y entonces esa descripción pasa por acudir a unos espíritus que se manifiestan. Entonces, la vida espiritual en realidad es una vida empírica para estos. Y te decía antes, fueron los inventores de la electroquímica, ¿eh? Uh-huh. Se me han ido los nombres ahora mismo, no me acuerdo de los nombres, pero estos que hicieron los primeros experimentos de electroquímica eran también espiritistas. Y luego, pues, en filosofía yo he mencionado muchas veces que el propio Descartes, ¿eh? Con todo ese rollo del espíritu que está metido en la glándula pineal, pues aquí les doy una excusa también perfecta a los pensadores franceses para hacerse espiritistas. En el fondo, la glándula pineal forma parte de la res extensa. Entonces, la res cogitans, la cosa pensante, se introduce en la glándula pineal y de allí al mismo el cuerpo muere, pues se busca otro cuerpo en Santa Pascua. Entonces, ahí están los espíritus flotando y pudiendo tomar cuerpos a su antojo. Yo precisamente ahora estoy trabajando un poco acerca del escritor madrileño Emilio Carrere y este es un hombre que también en algún momento, ya a principios del siglo XX, se introdujo en el tema del espiritismo, pero a medida que uno va leyendo los textos periodísticos y también de ficción que escribió acerca del tema, se nota que poco a poco el hombre se fue desengañando y se fue desencantando con este tema hasta el punto de que en algunas obras posteriores pues ya se lo toma casi a guasa, ¿no? ¿Esto es algo que tú has visto en otros ejemplos de otros escritores con los que tú hayas trabajado? No, yo no he profundizado en las relaciones del espiritismo con la literatura. Eso es algo que tiene el máximo interés. Sí que he visto cómo oblicuamente, a la vez que entraban los textos espiritistas, pues entraba toda esta moda del romanticismo del XIX. Pero saber de algún escritor que ese caso que tú me has contado, bueno, por aquí aparecen varios poetas. Por cierto, acabo de encontrar, es Humphrey Davy, Uh-huh. bueno, era francés de origen, pero terminó en Suiza y vivió toda su vida en Inglaterra. Y se le considera fundador de la electroquímica junto a Alessandro Volta y Faraday, nada menos, ¿eh? Uh-huh. Entonces, este Davy, pues
escribió varios libros sobre espiritismo asociándolo con el culto a los extraterrestres, que es otra cosa que también es colindante con el espiritismo. Y la literatura, bueno, sabemos que Víctor Hugo era espiritista, pero escritores famosos aquí en España por ahí no pasaron demasiado, por lo menos en el siglo XIX, salvo un poeta de estos malditos que acabó, cuenta la biografía de él, que acabó pidiendo limosna por la Plaza Mayor en Madrid, que era un bohemio y tal, y pasó por ahí, pero lo cierto es que tampoco se lo creyó mucho, porque fue un par de veces y no volvió, o sea que tampoco se lo creyó mucho. Sí que, por ejemplo, había una relación también entre estos espiritistas decimonónicos y muchos que luego formaron parte de la... Eran espiritistas los introductores de la filosofía de Krause, a través de la Institución Libre de Enseñanza. Sanz del Río, por ejemplo, en su obituario, dice que Sanz del Río no dice que falleció, dice que se desencarnó Sanz del Río, que era, por supuesto, masón, y es el traductor de la obra de Krause al español. Bueno, aunque él lo presentó como un relato original suyo, pero en realidad era la traducción de Krause. Del krausismo, vamos. Hablemos un poco, Joaquín, ya que has estado trabajando sobre este manuscrito, hablemos un poco del manuscrito escrito por Lucas de Aldana, este ingeniero de minas, que se titula Hechos de Espiritismo. Este es un manuscrito que llegó a tus manos a través de Gustavo Bueno Sánchez, ya lo dijiste al principio, que adquirió una biblioteca dentro de la cual estaba este manuscrito, bueno, pues escrito con pluma y con una letra a veces bastante difícil de leer. ¿Puedes hablarnos un poco, aunque sea brevemente, y además emplazo a quien esté escuchando esto a que vea el vídeo Hechos del Espiritismo, en el que Joaquín Robles López habla muy por extenso acerca del contenido del manuscrito, pero ¿qué tipo de manuscrito es y qué más o menos es lo que contiene? ¿Qué es lo más importante que contiene este manuscrito? Bueno, la importancia la debe medir cada cual. Supongo que si un espiritista este manuscrito cae en sus manos, me consta que saben que existe, pero no lo tienen. Este manuscrito ahora mismo lo tenemos dos personas, Gustavo Bueno Sánchez y yo. Y pues, desde su punto de vista tienen ahí el periodo germinal del espiritismo y buscarán la confirmación de sus creencias. Y seguramente encontrarán cómo hacerlo. Yo lo que buscaba, pensaba que tenía sobre todo un interés arqueológico para ver el desarrollo, pues, del espiritismo en España, pero claro, fue algo que superó con creces mis expectativas, porque ahí había un verdadero tratado de la política del siglo XIX, de las relaciones entre la religión y el Estado, y entonces lo que se van a encontrar ahí es una serie de preguntas que se les van haciendo a los espíritus a través de los medios, en donde hay toda una especie de miscelánea, como teselas, del siglo XIX, sobre todo de los años que van desde la formación del gobierno provisional hasta que llega Amadeo de Saboya como rey, bueno, perdón, antes de la llegada de Amadeo, hasta la muerte del general Prim, al asesinato del general Prim en diciembre. Son 2 años convulsos de la historia de España, con heridas abiertas, enfrentamientos abiertos en la Primera Guerra de Cuba, que se está llevando a cabo en estas fechas, con la necesidad de nombrar un rey, con la necesidad de hacer una constitución, con los grupos políticos ultra divididos, porque los liberales estaban divididos en unionistas y federalistas. Bueno, el jaleo era monumental desde el punto de vista político. Luego también es la época de los aranceles al algodón inglés por imposición de los industriales catalanes. Es la época de la renegociación de la deuda, que Isabel II se había endeudado y la deuda era enorme. Y precisamente para negociar la deuda, en París quien marcha es el tal Alberico Perón, en realidad se llamaba Enrique Pastor, que era un economista pagado por el gobierno provisional y era el presidente de la Sociedad Espiritista Española, nada menos. Y que además va y vende las minas de mercurio de Almadén, se las vende a los Rothschild para pagar la deuda española. Y además alquilaron o cedieron la explotación de las minas de Río Tinto. En fin, bueno, una verdadera... Y bueno, son los años de la desamortización también. Entonces, son muy interesantes desde el punto de vista político ver cómo el espiritismo se convirtió en un ariete contra el tradicionalismo, contra la Iglesia Católica, fundamentalmente,
Bueno, y a todo esto estaba también muy reciente la guerra carlista, de manera que España pues era una especie de laboratorio privilegiado para ver el enorme embrollo colosal que había en el siglo XIX y que yo creo que deja en mal lugar precisamente a algún poeta como por ejemplo Antonio Machado cuando dijo aquello de las dos Españas. Porque en el siglo XIX no había dos Españas sino 54, vamos. Bueno, es increíble. Hasta los propios masones tenían cinco logias enfrentadas entre sí. O sea, imagínate, ¿eh? O sea, la división era completa y absoluta en todos los órdenes, ¿eh? En todos los órdenes. Y, en fin, bueno, la Iglesia incluso, ¿eh? La Iglesia había quien eran partidarios del liberalismo, decían que el liberalismo no era un pecado, otros que sí. En fin, bueno, las discusiones eran constantes y son años de la apertura de España a la influencia sobre todo de Francia. Este es un siglo en donde España vivió pendiente de Francia y todas las modas francesas venían de España, entre ellas el krausismo, porque el krausismo también tiene mucho que ver con la moda francesa de mandar filósofos a Alemania para ver qué se estaba cociendo ahí. Y aquí mandaron a Saint del Río y en vez de venirse con Schelling o con cualquier otro, se vino con Krause. Entre otras cosas porque Krause era igual de masón que Saint del Río. Y entonces, pues, este es un documento muy interesante para ver el siglo XIX desde la perspectiva de un historiador, desde la perspectiva de la historia fenoménica, pues es interesantísimo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista filosófico, pues el interés que pueda tener viene más también por algunos personajes que van apareciendo por aquí. También tiene por ejemplo, otra plataforma desde la que se puede leer esto, yo creo que les interesará mucho, es desde la plataforma de un psicólogo. Porque aquí, por ejemplo, hay muchos asuntos que tienen mucho que ver con la psicología. Por ejemplo, los obsediados, que son en realidad las descripciones que hace Lucas de Aldana, muy bien hechas además. Lo que está describiendo es lo que hoy los psicólogos y los psiquiatras llaman trastorno obsesivo-compulsivo. Y cómo se trataba el trastorno obsesivo-compulsivo con la terapia espiritista, vamos, que naturalmente no daba resultado, pero como no dan resultado otras tampoco, o sea que tampoco es que... Y entonces, pues, lo bueno de esto es que se puede hacer muchas lecturas, ¿no? Desde el punto de vista de un espiritista será una diferente el punto de vista de alguien totalmente escéptico o negador del asunto como yo, o desde la perspectiva de un psiquiatra, de un psicólogo, desde la perspectiva de un literato o de alguien que esté interesado por la teoría de la literatura. También hay algunas ideas acerca de cómo escribían y de los autores que mencionaban. Por ejemplo, el más citado es Víctor Hugo, pero también León Denis, que decían que era la mejor pluma del espiritismo general, y ver también la nacionalidad de los que escriben. Y, en fin, bueno, tiene mucho interés, ¿eh? Creo que, por lo menos yo me lo he pasado bien en la investigación, viendo la cantidad de gente con calle en Madrid que pasaba por el centro espiritista, ¿verdad? Parece claro que más allá del espiritismo es un manuscrito que tiene un interés que va más allá y que además, como dices, puede tener lecturas de diversos signos y desde diversas perspectivas. Una cosa que siempre me ha sorprendido y me ha interesado cuando veía los vídeos en la Fundación Gustavo Bueno es en qué materiales se basa Lucas Aldana cuando escribe este manuscrito. Es decir, en algunos momentos habla de que o transcribe cosas que dicen los espíritus. ¿Tenía él realmente alguna fuente material para escribir esto o simplemente escribía aquello que recordaba acerca de las sesiones? Bueno, él anotaba en las sesiones en un papel, llevaba sus papelitos sueltos y anotaba ahí lo más relevante, lo que le parecía más relevante de aquellas sesiones y luego los transcribía en el cuaderno. Es lo que yo supongo que hacía. A lo mejor en algún caso hablo de memoria, también es posible lo que tú dices. Lo que no sé exactamente por qué el interés. Yo creo que seguramente porque estaba muy aburrido. Él no tenía familia, vivía solo en Madrid. Habían fallecido sus dos hermanas y un hermano del que no sabemos nada, no lo menciona, no iba a visitarlo, no iba a verle. Entonces estaba muy solo y seguramente pues tenía tiempo de sobra para dedicarse a anotar cuidadosamente las cosas que él veía y sus pensamientos acerca de lo que allí había sucedido, porque no solamente se limita a describir lo que allí sucedía, los espíritus que se presentaban ahí y entonces decían esto o aquello, sino que además hacía sus propios juicios en torno a los demás, principalmente en torno a la medium, de la cual desconfió cuando empezó a ver
que todas las preguntas que le hacían, estando poseída por espíritus, ofrecía respuestas totalmente imprecisas, ofrecía respuestas del tipo, porque se equivocó muchas veces. Se equivocó tantas veces que empezó a sospechar. Y entonces ella se dio cuenta de que los otros sospechaban de que no acertaba ni una. Por ejemplo, vaticinó que no iba a ser Serrano el jefe del gobierno provisional, y lo fue. Vaticinó que iba a haber una guerra civil y no la hubo. Vaticinó que iba a ganar la guerra franco-prusiana, la iba a ganar Francia, la ganó Prusia. Vaticinó que no iban a elegir a nadie como monarca en España, y fue Amadeo de Saboya. Es decir, que no daba una, ¿no? En concreto, era el general O'Donnell, el que era invocado por la medium para que diera respuesta a las inquietudes políticas. Y entonces, viendo que no daba ni una, pues él empezó, ya estaba y anotaba sus pensamientos. Decía, estoy un poco preocupado porque veo que no acierta mucho, tal. Y sobre todo cuando se dio cuenta de que ya, para no errar más, esta señora empezó a dar respuestas del tipo: se están preparando acontecimientos importantes y en breve los veremos. No sé de qué acontecimiento se trata, pero en breve todo saldrá adelante, ¿no? Y claro, es una cosa que decía, coño, pues claro, eso son obviedades, ¿no? Y empezó a desconfiar bastante del asunto. Y entonces la solución, este hombre debía ser muy ingenuo, la solución que le daba a la señora, cuando veía que ya se le iba de las manos el asunto, era que había unos espíritus burladores que se estaban riendo de ella y le daban predicciones equivocadas. En fin, este era un ingenuo y creyó que podía ser medium. Hizo todo lo posible para hacer escritura automática, y entonces pasaba las noches con un lápiz apoyado sobre un cuaderno para ver si la mano se le movía sola y escribía algo. Y si no, y por lo visto consiguió escribir algo. Se quedó durmiendo y dice que al despertar vio que había escrito una palabra que era Merelb, o sea, Merelb. Y que, claro, pues, ¿qué coño será eso? Entonces buscó información, qué sería esa palabra que él había escrito en sueños, ¿no? Y entonces le preguntó a la medium qué significaba esa palabra, y dijo que será el nombre del espíritu que a él le acompañaba. Y con eso, pues ya, todos contentos, ¿no? Y bueno, pues no sé muy bien los motivos psicológicos o que no sé por qué este hombre perdió el tiempo en esto, pero en fin, pues el caso es que lo hizo. Es curioso que esto que estás comentando, que se puede ver en el propio contenido del manuscrito, nos indica con, yo creo, muchísima claridad que, como tú decías al principio de nuestra conversación, estos mediums o estas mediums que aparecen por ahí sabían claramente que eran farsantes y que lo que estaban haciendo era engañar a la gente que los escuchaba, ¿no? Hombre, por supuesto, eso está clarísimo. La medium esta Laura y su hermana Clotilde invocaban a un espíritu japonés y se ponían a interpretar al piano canciones en japonés. Eso, vamos a ver, evidentemente saben que era mentira, claro. Y las predicciones, pues nada, yo te digo, no aciertan ninguna, es un desastre completo. Y bueno, hay un caso también que es impresionante, el de Manolito Pastor, que presume de medium, es un estafador, es hermano del presidente. Y entonces Lucas de Aldana le pide, por favor, que ya que no puede localizar a su hermana, que no hay manera, que si puede localizar a un amigo que ha muerto, y que a ver si puede darle alguna explicación de dónde está su hermana y si está bien, etcétera. Y entonces le dice este Manolito, dice, no, tu amigo lo he localizado, dice, pero no puede venir porque se ha encarnado en un habitante de Venus, dice el tipo. Dice, y allí en Venus son las 9 de la mañana y dice, por tanto está despierto y no lo puedo invocar, porque para invocar un espíritu, si está en un cuerpo viviente, el cuerpo viviente tiene que estar dormido, si no, no puede invocar. Dice, entonces está despierto, entonces no lo puedo invocar. Y entonces Lucas de Aldana, que es ingeniero de minas, es decir, que no es analfabeto como el Manolito Pastor, dice, miré el reloj, vi que eran las 11 de la noche y pensé, si Venus es un esferoide, igual que en la Tierra son todas las horas posibles, también serán todas las horas posibles en Venus. Dice, estas cosas me quitan la fe, decía. O sea, que él se da cuenta de que el tal Manolito Pastor, vamos, se la quiere meter doblada, diciéndole que quiere engañarle, diciéndole que el espíritu está en Venus. Claro, el Manolito Pastor sabe que le va a hacer preguntas comprometedoras y que el otro no va a saber contestar. Entonces, evidentemente, pues que va a ser descubierto. Entonces, otras veces dicen que el fluido invocado no es compatible con el del medium, ¿no?
y naturalmente son todos un atajo de estafadores, eso es evidente. Vamos. Los medium es evidente. Al final aparece uno por ahí que fue famosísimo, por cierto, pero este no era medium. Es que hay muchas clases de medium. Están los medios que hablan, están los escribientes y están los durmientes. Entonces, el que se hizo famoso fue un tal Spínola que era durmiente, que bueno, otro estafador. Estamos escuchando a Joaquín Robles López en el En vez de la página, nuevo episodio de este podcast. Soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos de América. Este podcast muy pronto se podrá escuchar en mi canal de YouTube Antón GF. Joaquín, para ir concluyendo nuestra conversación, porque supongo que tendrás que hacer otras cosas, hay una diferencia de 7 horas entre Tennessee y Moratalla en Murcia, en España. Me gustaría que hablásemos brevemente acerca de la edición que estás preparando de Hechos de Espiritismo. Has estado trabajando en esto y posiblemente se publicará en un futuro. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿De qué manera estás trabajando con este manuscrito para presentarlo a futuros lectores? ¿Qué dificultades has encontrado en la preparación de este manuscrito para la publicación en forma de libro? Bueno, hay algunas dificultades en lo que es la transcripción, que hay algunas palabras que no ha habido manera. Entonces hemos puesto ilegible, pero ininteligible, o no, ilegible, porque no había manera. Ya, no solamente yo, ni con lupa, ni con nada. Pues, escribía deprisa y no. Esa es la principal dificultad. Esto, en principio, no sabemos dónde irá a parar la publicación. En principio, parece que Pentalfa, la editorial de Oviedo, pues está interesada, pero en fin, todavía no está claro, porque tampoco tenemos muy claro a qué tipo de público va dirigido este libro. No sé, no sabemos muy bien si hacerlo, publicarlo o sencillamente subirlo al proyecto de filosofía en español. El libro es interesante, desde luego, y lleva un estudio preliminar, que es una especie de advertencia para navegantes, advertencia de que quien ha transcrito esto pues no es precisamente un espiritista, sino todo lo contrario, vamos, sino un opositor al espiritismo. Entonces hay un estudio preliminar en donde, bueno, pues digamos que prevenimos al personal no vaya a creerse que realmente está ante un relato escrito por Lucas y Adán en función de lo que le decían los espíritus, sino que más bien pues se trata de un resumen de 2 años de sesiones espiritistas en una época determinada de la historia de España, y en donde uno pues ve cómo se iban sustanciando estas ideologías y otras asociadas al espiritismo en esta época de la historia de España. Ese es el interés fundamental. Como digo, sería la publicación vendría con lo que es la transcripción completa, con algunas notas al pie, pocas, porque las hemos aligerado. Al final creo que han salido unas 40 y tantas notas al pie, ¿no? Porque en principio, claro, si cada personaje que salía tenemos que poner una nota al pie, nos hubiésemos ido a miles de notas al pie. Entonces, lo que hemos hecho es los personajes explicarlos en el estudio preliminar, y muchas de las notas que en principio iban como notas al pie, incorporarlas al estudio preliminar para aligerar el texto y que se pueda leer con cierta rapidez. Aunque, claro, hay acotaciones sobre momentos de la historia o acotaciones sobre escritores que aparecen por allí, su obra o quién es quién, que necesariamente pues han tenido que ir a pie de página, porque es mucho y son muchos los personajes que durante 2 años pasaron por allí. Bueno, digo pasaron por allí, pasaron por muchos lugares porque no hubo una sede fija. Primero estuvieron en la calle del Barquillo, después marcharon a otro sitio, estuvieron en 3 o 4 sitios, iban para aquí y para allá. Yo te puedo asegurar, Joaquín, que si se publica ya sea en el proyecto de filosofía en español en internet o en forma de libro, yo prefiero realmente personalmente que sea en forma de libro. Yo lo leeré con el máximo interés. Una cosa que no te he preguntado todavía tiene que ver con el final de este manuscrito, es decir, ¿por qué Lucas Aldana termina de escribir el manuscrito? ¿Por qué no continúa? ¿No hubo más reuniones espiritistas, hubo peleas, hubo disensiones? ¿Cómo termina el manuscrito? Sí, hubo una pelea enorme, terrible, y una escisión entre los que habían formado parte del círculo magnetológico espiritista, que seguían
a un señor que se llamaba... joder, ahora se me ha ido. Espera un segundo, que te lo digo, aquí lo tengo. Digo que hubo Gabriel Usera. Gabriel Usera era el que formó el círculo magnetológico, y entonces hubo una división y hubo unos enfrentamientos terribles, casi llegan a las manos por asuntos, pues en fin, que tampoco Lucas de Aldana termina de explicarlos muy claramente, de manera que lo tienes que interpretar tú, pero yo creo que había pues un enfrentamiento primigenio entre lo que yo te digo, los que pensaban más en el espiritismo como una ciencia y entonces querían dedicarse a sanar a los enfermos, incluso poner hospitales, cosa que sucede ahora en Brasil, y quienes veían el espiritismo más bien como una filosofía y por tanto como un modo de atender a sus necesidades espirituales, ¿verdad? Y bueno, pues te voy a leer el final. Te voy a leer el final. Escribe un fragmento, Lucas de Aldana, de los Evangelios Rustain. Los Evangelios Rustain son los Evangelios, el de Lucas, Marcos, etcétera, traducidos al espiritismo. Es decir, una interpretación espiritista de los Evangelios. Y estos son espiritistas, digamos, moderados, que creen que toda la revelación dogmática de la Iglesia Católica en el fondo es una revelación espiritista. Igual que, por ejemplo, Juan José Benítez y otros que piensan que todas las revelaciones bíblicas son de extraterrestres, pues estos pensaban que eran de espíritus. Y entonces, pues, escribe un fragmento que dice: no hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo, aquel de vosotros que esté sin pecado que tire la primera piedra, y cuando quieras juzgar a tu hermano, entre en ti mismo, sondea tu corazón e interroga tu conciencia. Pero esto, él, en vez de referirlo al Evangelio de San Mateo, me parece que lo refiere a los Evangelios Rustain, a los Evangelios que Altar Rustain hizo, adaptándolos a la fe espírita. Y no hay ningún motivo, aquí ni he encontrado nada, ninguna razón por la cual él, el día 30 de diciembre de 1870, que todavía no se han enterado que ha muerto Prim. El atentado de Prim fue el 29 y declararon la muerte oficialmente varios días después. Hoy sabemos, por el estudio que hicieron de la momia de Prim, unos forenses, que ya estaba muerto el día 30 de diciembre. Pero en fin, aquí le preguntan, invocan al espíritu de Prim y dice la medium que está entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Que está medio muerto, pero que todavía no está muerto del todo y por eso no puede ir. Bueno, lo cierto es que sí que estaba muerto a esa hora. Y no hay ningún motivo por el cual aquí se diga... lo que hay es, por ejemplo, pues que ya han dejado de tener un sitio fijo donde reunirse, van todos a la casa de la medium francesa, de Madame Laura, pero Madame Laura, por otro lado, yo tengo la impresión que estaba liada con el del círculo magnetológico, o eso parece, y entonces ahí estaba todo mezclado, seguramente, pues, no sé, pensó año nuevo, vida nueva, no escribo más, porque el día 30 de diciembre se acaba el diario, y ya lo que hay son algunas notas, algunas cosas acerca de los evangelios, algunas notas de filosofía moral y pocas cosas más. Ya en ese manuscrito que yo manejé ya no había ninguna otra sesión de ningún otro año. Entonces, ya te digo, desde el 26 de diciembre de 1868 hasta el 30 de diciembre de 1870. Entonces no hay realmente ninguna posibilidad de que haya otros volúmenes de este diario de Aldana. Bueno, eso yo no lo diría, no lo puedo decir, es posible, pero si los hay, no tenemos noticia. Y desde luego no iban con este tomo, tendrían que estar aparte. Y bueno, yo no lo creo, porque este tomo venía con muchas hojas con fechas posteriores. Por ejemplo, hay una de 1874. Una nota de 1874, pero referida a no sé qué artículo que había leído, no sé dónde. O sea que realmente, si hubiese seguido haciendo esto, lo normal es que una nota del 74 no fuese a parar a las notas manuscritas del 70, sino a posteriores, ¿no? Y anteriores no hay, porque esto comienza cuando él es presentado en Madrid, que acaba de llegar a Madrid. Él llega a Madrid el día anterior y, es decir, el 25 de diciembre, en Navidad, llega a Madrid y el 26 va a la reunión espiritista. O sea que es un día nada más lo que transcurre, ¿no? Hombre, no se puede decir a ciencia cierta que no escribiera algún manuscrito más, pero desde luego yo no tengo
noticias, ni nadie creo que tenga noticias al respecto. Si alguien escucha tu podcast, tiene noticias del asunto, pues que haga el favor de decirlo. Pues yo no lo creo, no lo creo. Da la impresión de acabamiento el asunto. Sí, cualquiera en la audiencia podría dejar un mensaje aquí debajo del vídeo y entonces trataríamos de encontrar más información sobre ese tema. Finalmente, Joaquín, para intentar traer este tema de mediados del siglo XIX a la actualidad, quiero preguntarte un poco acerca de tu visión sobre si el espiritismo es algo realmente del pasado o si lo vemos sobrevivir todavía hoy en día en Europa o en otras partes del mundo. Sí, vamos. El espiritismo como fenómeno es muy antiguo. Durante toda la Edad Media se refiere, bueno, en los evangelios también ahí se mencionan nigromantes, ese es el nombre que recibía, ¿no? La nigromancia, invocar a los espíritus con el fin de obtener información sobre el futuro. Eso es literalmente la nigromancia, condenada por la Iglesia Católica ya en el Antiguo Testamento. Los nigromantes ya son condenados en el Deuteronomio, ya se les condena. O sea, que date cuenta de lo antiguo que tiene. Y luego, pues, en el tiempo presente hay muchísimas asociaciones espiritistas, como te digo, en Sudamérica y en toda Europa. Y las seguirá habiendo mientras esto tenga publicidad. Claro, y mientras la gente siga creyendo en estas cosas que... Ahora, lo que yo creo que ya no tienen es la fuerza o la capacidad para intersectar con instituciones políticas, por ejemplo, como sí la tenían en el siglo XIX. Probablemente porque quienes eran espiritistas en el siglo XIX pertenecían a las élites. Estamos hablando de ministros del gobierno provisional, estamos hablando de banqueros como este señor Pastor, que incluso montó un banco privado en Puerto Rico y que formaba parte de la Comisión de la Deuda. Estamos hablando de ingenieros de minas, estamos hablando de médicos reputados como Anastasio García López, que es el introductor de la homeopatía en España, que es otra superchería. Y entonces estamos hablando de una élite. Pero claro, el espiritismo de ahora, sin perjuicio de que puedan algunos nobles o gente adinerada pueda ir a esas cosas, que yo creo que más bien no, porque yo creo que, por ejemplo, los adinerados de Hollywood, tú lo sabrás, son más bien de la cienciología, más bien, ¿no? Entonces, esto es cosa para las capas populares y va conectado todavía a la idea del magnetismo, a la idea de la sanación por imposición de manos, convive con la adivinación. Es decir, es una cosa que está muy mezclada, el culto a los muertos, el culto a los espíritus, no a los muertos. El culto a los espíritus de los muertos está muy mezclado con otras cosas, con supercherías, con leyendas populares. Entonces, sobrevivirá, desde luego. Bueno, yo menciono en esa conferencia, hablando de este asunto, de los hechos de espiritismo, menciono que en Cuba, cuando yo estaba dando la conferencia, en esos días había un congreso espiritista que recibió una carta muy elogiosa del Comité Central del Partido Comunista Cubano y todo. Y había allí 1000 personas hablando de espiritismo. Pero bueno, hay espiritismo como hay quien vive pendiente de los ovnis, y ahí le llaman ufología, ciencia de los objetos voladores no identificados. Coño, identificarlos primero, ¿no? Y hay pues mariólogos y mariología y todas estas cosas, pues seguirá viéndolas. Ahora, que tengan capacidad para intersectar con instituciones de gran importancia, como pueda ser un gobierno, como pueda ser pues la dirección de un hospital, eso ya es, yo creo que menos probable. Quiero decir que, aunque pueda haber cierta tolerancia con este tipo de cosas, si uno se enterase, por ejemplo, que un candidato a presidente del gobierno de España, no sé, en Estados Unidos, no sé. Espero en Estados Unidos también, pero bueno. Se declarara espiritista, pues eso, yo no creo que le diera muchos votos, más bien le quitaría, ¿no? Vamos, creo. Pero cualquiera sabe. Espero que así sea, porque uno nunca sabe últimamente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que desde el punto de vista del show, desde el punto de vista del espectáculo, sí que el espiritismo sigue teniendo cierta popularidad, por lo menos en los medios de comunicación, en España, aquí en los Estados Unidos también, y por supuesto en Hispanoamérica. Es algo que se utiliza pues como un espectáculo más, ¿no? Como si fuese el circo, como si fuese el deporte, como si fuese otra cosa, pero hay gente que realmente está ganando dinero con esto y por eso quiero decir que es un espectáculo realmente.
Sí, sí, completamente. En el siglo XIX, uno de los que le pusieron coto al espiritismo fue Houdini. El gran Houdini se dedicaba a hacer espectáculos espiritistas y luego contar el truco, con lo cual le jodía el invento a muchos, ¿no? Y luego hay una cierta división, dicen que él sí que creía en el espiritismo, pero que lo que quería era desenmascarar a la mayor parte que eran farsantes, pero que en el fondo él sí creía en la doctrina. Yo lo dudo, yo creo que Houdini se dio cuenta del asunto y bueno, lo hizo bastante bien. Desenmascaró a muchos impostores, ¿no? Incluyendo al propio Sir Arthur Conan Doyle, porque él creo que tenía como una lucha encarnizada contra Conan Doyle y su mujer para tratar de desenmascararlos, entre otros famosos seguidores del espiritismo. Efectivamente, sí, sí. Pues muchas gracias, Joaquín. Ha sido un placer charlar contigo. Tenía muchísimas ganas de tenerte como invitado en el programa después de haber visto esos vídeos en la Fundación Gustavo Bueno. Te deseo la mejor suerte tanto a ti como a Gustavo Bueno Sánchez para la publicación de este manuscrito que se llama Hechos de Espiritismo y que esperamos ver en librerías o en internet en un futuro próximo. Ha sido un placer y de nuevo muchas gracias, Joaquín Robles López, por estar en este 11º episodio de El Envés de la Página. Pues muchas gracias a ti por haberme invitado, ha sido un placer y yo también te deseo lo mejor en tu trayectoria profesional y que disfrutes de la buena música, porque estando ahí en Nashville al lado, pues eso, la música es fundamental. Eso por supuesto, de hecho cuando yo estaba como estudiante de doctorado en la Vanderbilt University aquí en Nashville, que ahora vivo en Jackson, pero está más o menos a 2 horas en coche, que aquí en los Estados Unidos eso es muy poquito realmente. Pues sí, la verdad es que es una suerte estar tan cerca de un lugar en el que... Y Memphis también, que está incluso más cerca. Memphis está como a 1 hora aproximadamente, entonces tengo un poco de todo. Blues y jazz por un lado, country por el otro y buena música en general, que de eso también se trata, ¿no? Exactamente. Y bourbon, bueno. Bueno, sí, yo reconozco que me gusta más la cerveza y el vino, pero bueno, sí, a mí también, a mí también. El whisky, desde luego, aquí en Tennessee sí que tiene mucha importancia también. Este ha sido un nuevo episodio del En Vez de la Página, podcast que ustedes podrán escuchar en el canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y nuestro invitado de hoy ha sido Joaquín Robles López. Muchas gracias por la atención. El copyright de este vídeo, año 2018, es de Antón García Fernández y se grabó en directo en Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y hasta la próxima.